La brisa del mar traía consigo un olor a sal y a recuerdos que nadie más podría comprender. Clara caminaba descalza por la arena fría, sus pensamientos flotando entre sueños que siempre parecían más reales que la vida misma. Cada ola que rompía sus pies parecía susurrarle secretos que solo ella podía escuchar, secretos de un mundo donde nada era imposible, hasta que apareció él. Daniel estaba allí, con la mirada intensa y un aire de misterio que lo envolvía como un manto invisible. Había algo en él que hacía que el corazón de Clara latiera con fuerza, algo que no podía explicar con palabras, como si lo conociera desde siempre. Sus ojos se cruzaron, y en ese instante, el tiempo dejó de existir. Todo lo demás se desvaneció, la risa de los niños jugando en la playa, el sonido de las gaviotas, incluso la luz del sol parecía inclinarse para contemplarlos. Era un encuentro que el destino había estado preparando silenciosamente, con paciencia infinita. Una chispa pequeña, casi imperceptible, pero capaz de prender un fuego que ninguno de los dos podría apagar, un fuego que los marcaría para siempre, aunque los años y la distancia intentaran separarlos. Clara dio un paso hacia él y, por un instante, todo el mundo pareció contener la respiración. Daniel sonrió suavemente, como si reconociera en ella algo que había perdido hace mucho tiempo. No dijeron nada, porque no hacía falta, sus almas ya se habían hablado. Años antes, cuando los recuerdos todavía eran suaves y sin bordes, Clara y Daniel se habían encontrado en el mismo pueblo costero, aunque ninguno de los dos lo recordaba plenamente en aquel momento de la playa. Él tenía los pies llenos de arena y las manos manchadas de tinta por los garabatos que llenaban sus cuadernos de aventuras imaginarias. Ella reía con un brillo en los ojos que parecía iluminar todo a su alrededor. Se cruzaron por primera vez bajo un árbol solitario, cuyas ramas parecían susurrarles historias antiguas. Daniel, con una timidez que no sabía esconder, le ofreció una concha brillante que había encontrado entre las rocas. Clara la tomó, al rozar sus dedos, algo invisible y eterno se encendió entre ellos. Desde aquel instante, se convirtieron en cómplices de secretos que nadie más debía conocer, juegos que duraban horas, carreras a la orilla del mar, escondites entre acantilados, risas que se mezclaban con el viento. Cada encuentro estaba marcado por una magia silenciosa, como si el mundo entero conspirara para que ellos se encontraran una y otra vez. Pero la vida, con su cruel paciencia, los separó demasiado pronto. Daniel tuvo que mudarse con su familia a otra ciudad, dejando a Clara con un vacío que nadie podía llenar. Prometieron escribirse, enviarse mensajes que nunca llegaban a tiempo, y soñar con un reencuentro que parecía siempre un paso más allá de su alcance. Y así, mientras el mar seguía rompiendo sus olas contra la orilla, Clara y Daniel comenzaron a aprender que el amor más profundo a veces llega cargado de ausencias, y que incluso el destino más cruel no puede borrar las huellas que dejan las almas que se reconocen desde siempre. Los años pasaron con la suavidad de un suspiro y la crueldad de un viento que arranca las hojas de los árboles en otoño. Clara creció con el recuerdo de Daniel flotando en su memoria como un perfume olvidado que, sin embargo, nunca desaparece. Cada vez que veía una concha brillante, un rayo de sol reflejado en el agua o el sonido de las olas rompiendo contra la roca, sentía que él estaba allí, en algún lugar, compartiendo con ella ese instante que el tiempo había intentado borrar. Daniel también lo sentía. A pesar de la distancia, el recuerdo de Clara permanecía en él como una llama que no podía extinguirse. Su risa, su mirada curiosa, la forma en que inclinaba la cabeza cuando escuchaba música o leía un libro, todo aquello seguía vivo dentro de él, incluso cuando la vida parecía alejarlo cada vez más. Y entonces, en un verano abrasador, el destino decidió volver a cruzar sus caminos. Clara regresó al pueblo para pasar unas semanas con su familia. Daniel, que ya era un joven más serio y marcado por las responsabilidades de su hogar, estaba en el puerto, observando los barcos que llegaban y partían, sin imaginar que aquel día cambiaría su vida nuevamente. Se encontraron por casualidad, aunque en el universo nada es casual. Clara estaba recogiendo conchas cerca del acantilado, perdida en sus pensamientos, y Daniel apareció, con los hombros ligeramente encorvados, con los ojos que aún guardaban la chispa de aquel niño que una vez le ofreció una concha brillante. Sus miradas se cruzaron y todo volvió a encenderse, el tiempo, la distancia, las ausencias, desaparecieron de golpe. No hablaron al principio. A veces, no hacen falta palabras cuando las almas se reconocen. Daniel se acercó lentamente, como temiendo romper el hechizo, y Clara dio un paso hacia él. Sus manos se rozaron, y un escalofrío recorrió sus cuerpos. Fue un contacto breve, casi tímido, pero suficiente para que ambos supieran que nada, ni los años ni la distancia, había podido extinguir lo que sentían.
Durante esas semanas, su relación se volvió un torbellino de emociones contenidas. Paseaban por la playa al amanecer, se ocultaban en los rincones del viejo puerto para reír, hablar y recordar, y cada mirada tenía el peso de 1.000.000 de palabras no dichas. Descubrieron la intensidad del amor adolescente, ese que quema, que duele, que eleva y arrastra a la vez. Pero la vida, siempre implacable, comenzó a mostrar sus obstáculos. Clara debía regresar a la ciudad para continuar sus estudios, Daniel tenía obligaciones familiares que lo ataban como cadenas invisibles. Cada día que pasaban juntos se volvió más precioso, y cada despedida más dolorosa. Las lágrimas se convirtieron en un lenguaje propio, y los abrazos en promesas silenciosas de un amor que nadie más podía entender. Antes de que Clara se fuera, se sentaron en la orilla del mar, observando cómo las olas dibujaban patrones efímeros en la arena. Daniel tomó su mano con firmeza, mirándola con la intensidad de alguien que teme perder lo más valioso de su vida. «Prométeme que volverás», susurró, con la voz quebrada. «No importa lo que pase, no importa cuánto tiempo, prométeme que no me olvidarás». Clara apretó su mano, los ojos llenos de lágrimas, y respondió sin palabras, dejando que el silencio hablara por ella. Sabían que ese amor era demasiado grande para ser contenido, demasiado intenso para ser ignorado, y demasiado frágil para sobrevivir a la distancia sin dejar cicatrices. Se separaron con el corazón roto, cada uno llevando consigo la certeza de que nada ni nadie podría borrar aquello que habían compartido, aunque la vida los empujara por caminos diferentes. Y mientras las olas continuaban su eterno ir y venir, ambos comprendieron que el destino, cruel y hermoso a la vez, había decidido que su amor sería eterno, pero siempre acompañado por la tristeza de lo imposible. Cuando Daniel tuvo que mudarse con su familia a otra ciudad, Clara sintió que una parte de su propio corazón se marchaba con él. Tenía 12 años, y aunque no comprendía del todo la magnitud de la separación, la sensación de vacío era inconfundible. Los días parecían más largos, los sonidos de la playa más silenciosos, y las risas que antes llenaban el aire se convirtieron en un recuerdo lejano que la perseguía con nostalgia. Guardó todas las conchas que habían recogido juntos, los pequeños tesoros que eran testigos de su complicidad, y los colocó cuidadosamente en una caja, como si de esa manera pudiera retenerlo un poco más cerca. Los años pasaron lentos y densos. Clara creció, aprendió a reír sola, a buscar consuelo en la brisa del mar y en los libros que devoraba con ansias. Pero siempre había un espacio vacío, un lugar que nadie más podía llenar, era el lugar de Daniel. Cada carta que enviaba y no recibía, cada mensaje perdido, cada intento fallido de mantener la conexión, la dejaba con un sabor amargo en la boca y una esperanza que no podía abandonar. Y luego llegó el verano de la adolescencia, ese que cambia todo. Clara regresó al pueblo para las vacaciones, y sin esperarlo, se encontraron. Daniel estaba allí, más alto, más serio, pero con la misma mirada intensa que recordaba de la infancia. Cuando sus ojos se cruzaron, fue como si el tiempo retrocediera, borrando los años de distancia, los silencios y las lágrimas. El amor floreció en un instante, intenso, apasionado, arrebatador. Se miraban con la urgencia de quienes saben que cada momento puede ser el último, y cada roce de manos o mirada robada parecía contener siglos de sentimientos reprimidos. Pero la vida no tardó en recordarle a ambos su fragilidad. Clara pronto debía trasladarse a otra ciudad para estudiar en la universidad, un paso crucial para su futuro, pero que los separaría nuevamente. Daniel, por su parte, se vio obligado a ayudar a su familia en otra localidad lejana, cargando con responsabilidades que no podía eludir. Cada encuentro posterior se convirtió en un fuego breve y brillante, caminatas bajo la luna, conversaciones susurradas entre callejones, abrazos que parecían intentar detener el tiempo. Cada despedida, sin embargo, era un golpe profundo, un corte que sangraba en el corazón de ambos. Clara se aferraba a sus recuerdos como a un salvavidas, mientras Daniel guardaba cada instante como si fuera un tesoro imposible de perder. Sabían que sus caminos eran paralelos pero distintos, que el amor que los unía era más fuerte que la distancia, pero también más doloroso por la imposibilidad de estar juntos plenamente. En esos momentos, la pasión y la tristeza se entrelazaban como las olas del mar, cada caricia contenía un adiós, cada sonrisa una promesa rota, y cada mirada un grito silencioso de deseo y desesperación. La vida les enseñaba que amar podía ser hermoso, pero también un acto de valentía frente al dolor inevitable. Y así, mientras los días pasaban y la distancia se hacía más marcada, Clara y Daniel aprendieron que el amor verdadero no siempre significa unión, a veces, significa mantener vivo un sentimiento, aunque sea solo en los recuerdos y en los rincones secretos del corazón.
El tiempo había pasado, pero el eco de sus recuerdos permanecía intacto, latiendo en sus corazones como una melodía que nunca se olvida. Daniel y Clara se encontraron de nuevo, esta vez como adultos, con vidas marcadas por decisiones, responsabilidades y la cicatriz invisible de la distancia que los había separado durante tanto tiempo. Cuando sus miradas se cruzaron, no hubo necesidad de palabras, todo el amor reprimido, todas las esperanzas, todos los sueños que habían compartido en secreto durante años, resurgieron en un instante, con la fuerza de un huracán contenido. Caminaron por las calles del pueblo que había visto crecer su amistad y su primer amor, sintiendo cada paso como un ritual sagrado, como si la tierra misma recordara su historia. Cada gesto, cada roce de manos, cada mirada prolongada, estaba cargada de siglos de emoción acumulada. Daniel la miró y vio en sus ojos la misma luz que lo había hipnotizado cuando eran niños. Clara sintió el calor de su presencia como si nunca hubiera desaparecido. Por un momento, todo parecía posible. Por un instante, el mundo se reducía a ellos dos, y nada más importaba. Pero la realidad, implacable, se acercaba como una sombra que no se puede ignorar. Clara había recibido una oferta laboral en el extranjero, una oportunidad única, brillante, imposible de rechazar, que le abriría caminos que ella había soñado durante años. Daniel, por su parte, estaba atrapado por la enfermedad que había comenzado a deteriorarlo lentamente, o por las obligaciones familiares que lo mantenían atado, incapaz de abandonar a quienes dependían de él. Se sentaron frente al mar, recordando cómo habían compartido cada ola, cada secreto, cada instante de su infancia y adolescencia. La brisa acariciaba sus rostros y parecía llevar consigo los susurros del destino, recordándoles que la vida era a la vez hermosa y cruel. Daniel tomó sus manos, con la voz quebrada y los ojos llenos de lágrimas que él mismo no podía contener. «Clara», dijo, apenas un susurro. «No sé cuánto tiempo me queda, ni cuánto podemos robarle al destino. Pero si nos vamos juntos, no habrá mañana para mí». Clara apoyó su frente contra la suya, sintiendo como su corazón latía con fuerza, deseando ignorar el mundo, deseando escapar del dolor que ya sentía anticipadamente. «Lo sé», respondió con la voz temblorosa. «Pero no podemos, no ahora. Lo que nos toca, es elegir, aunque duela». Y así, entre llantos silenciosos y abrazos que parecían querer retener la eternidad, comprendieron que el amor verdadero no siempre se trata de estar juntos. A veces, amar significa sacrificar la propia felicidad por el bienestar del otro. Amar significa permitir que el ser querido tome su camino, aunque eso rompa tu corazón en 1000 pedazos. Se despidieron en la playa donde tantas veces habían corrido de niños, donde tantas veces se habían encontrado en secreto como adolescentes. Cada palabra, cada lágrima, cada suspiro quedaba suspendido en el aire, como si la eternidad misma fuera testigo de su amor. Cuando finalmente se separaron, el mundo volvió a su ritmo normal, pero ellos quedaron atrapados en el tiempo, dos almas unidas por un amor que nunca sería completo, pero que permanecería vivo, puro, inquebrantable, más allá de los años, más allá de la distancia, más allá del dolor. Mientras Clara se alejaba hacia un nuevo horizonte y Daniel regresaba a su realidad marcada por la obligación y la enfermedad, ambos sabían que habían experimentado algo que pocas personas pueden conocer, un amor que trasciende la vida misma, un amor que duele y que eleva, un amor que, aunque imposible, permanecerá inmortal en sus corazones para siempre. El tiempo siguió su curso, implacable y silencioso, como un río que arrastra todo a su paso, incluso los corazones más aferrados a los recuerdos. Clara y Daniel continuaron sus vidas, llevando en cada decisión, en cada gesto, la huella invisible del otro. Sus pasos nunca fueron los mismos sin el eco de aquel amor imposible que los había marcado para siempre. Cada atardecer, Clara recordaba la brisa del mar acariciando su rostro, la sensación de sus manos entrelazadas con las de Daniel, y el calor de una mirada que había visto su alma desnuda. Cada noche, Daniel sentía un vacío inexplicable, un susurro que lo llamaba a un pasado que nunca podría recuperar del todo. Y aunque sus vidas tomaron caminos distintos, una parte de ellos siempre permaneció en ese lugar donde todo comenzó, un pequeño pueblo costero, un árbol solitario, unas conchas en la arena, y un amor que desafió el tiempo y la distancia. Años después, por una irónica coincidencia del destino, se encontraron una vez más en la misma playa donde se habían conocido de niños. Sus ojos se cruzaron, y por un instante, fue como si no hubiera pasado el tiempo, como si todas las despedidas, todas las ausencias y todos los sacrificios no hubieran existido. Sonrieron con tristeza, sabiendo que lo que sentían seguía vivo, pero que la vida, implacable y sabia a su manera, había decidido que nunca podrían estar juntos plenamente.
Se despidieron con un último abrazo, silencioso, cargado de todas las palabras que nunca se dijeron, de todos los momentos que nunca pudieron vivir. Cada uno se alejó, llevando consigo el recuerdo imborrable de un amor que fue eterno en su intensidad, aunque imposible en su realidad. Y así aprendieron que amar no siempre significa poseer, que el verdadero amor puede vivir en la memoria, en los suspiros, en los lugares donde la felicidad y el dolor se entrelazan. Que algunas veces, la grandeza de un sentimiento se mide por lo que se sacrifica, por la fuerza con que se guarda un recuerdo, por la manera en que un corazón sigue latiendo, incluso cuando sabe que la felicidad plena está fuera de su alcance. Porque hay amores que no se olvidan, que permanecen como una melodía que resuena en el alma, silenciosa pero poderosa. Y Clara y Daniel, aunque separados, supieron que aquel amor imposible era la fuerza que los había formado, el fuego que los había hecho sentir vivos, y la historia que llevarían consigo hasta el último aliento. Y así termina la historia de Clara y Daniel, un amor que desbordó el tiempo, que desafió la distancia, que ardió con intensidad infinita y que, aun en su imposibilidad, dejó huellas imborrables en sus almas. Ellos nos enseñan que amar no siempre significa estar juntos, que a veces el acto más puro de amor es dejar ir, y que las memorias, los suspiros compartidos y los silencios cómplices pueden sostenernos toda la vida. Mientras la brisa del mar sigue moviendo las olas, y el sol se oculta lentamente en el horizonte, recordemos que el amor verdadero es aquel que nos transforma, que nos hace sentir profundamente vivos, incluso en la tristeza, incluso en la despedida. Te invitamos a formar parte de este espacio, suscríbete a nuestro nuevo canal, acompáñanos en cada historia que tocará tu corazón y tu imaginación, y compártenos tu historia de amor en los comentarios. Queremos que tu voz sea parte de este viaje, que tus emociones y recuerdos se entrelacen con los nuestros. Porque aquí, cada historia es un susurro del alma, un instante eterno, y queremos que tú también lo vivas. Únete a nosotros, déjate llevar por la magia de la narrativa, y recuerda, algunas historias no terminan, solo cambian de forma, y su eco permanece en quienes saben escucharlas.